ya que estamos en tono de reclamo, vieron que desde hace 2 semanas venimos tomando el tema de lo que fue, lo que dejó el incendio de los galpones del ferrocarril. ¿Qué dejó? Bueno, la muestra una vez más de qué se hace con el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad, cómo se puede recuperar y no empezar a tomar nota en el asunto cuando ocurre lo que ocurrió lamentablemente, ¿no? Bueno, esto motivó también a la sociedad de arquitectos. Nosotros hemos tenido acá arquitectos que siempre están dispuestos a hablar, como primero fue Tavo Erviti, que hizo una carta también muy dolido por la situación, por lo afectivo. La semana pasada estuvo Martín Banchero. Y hoy tenemos, bueno, al presidente y al secretario de la Sociedad de Arquitectos de 9 de Julio, Maximiliano Núñez Nani, ¿sí? Y Walter Torres. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarnos. Bueno, es así, ¿no? Esto les ha movido el mandar una carta, ¿sí? Escribir una carta dirigida a medios, al intendente, al Consejo Deliberante, a raíz de lo que pasó. ¿Para qué? Bueno, la Sociedad de Arquitectos, desde su fundación, a través de todos los años, temas de los que siempre ha abarcado, de los que se han preocupado, y en los que se ha trabajado, entre uno de ellos el patrimonio. Y puntualmente el sector del ferrocarril. El sector del ferrocarril, tenido en cuenta como como un nexo, lo cual hoy es una barrera entre 9 de Julio y Ciudad Nueva. Las propuestas que siempre y los estudios que siempre se han realizado fueron con la tendencia de que eso deje de ser una barrera y pase a ser un nexo entre Ciudad Nueva y 9 de Julio, en el sentido de circuitos peatonales, actividades deportivas, culturales, públicas, digamos. Lo que haga a nuclear un lugar con actividades que puedan convocar a todo el mundo y que además sirva como nexo para unir una ciudad con otra, evitando también que nuestro patrimonio caiga en desuso y luego en deterioros y, bueno, a veces tragedia como en este caso. El hecho de refuncionalizar un espacio que es patrimonio porque tiene 100 años, más de 100 años, una historia, una riqueza arquitectónica muy importante, es imprescindible que siempre sean refuncionalizados para cuidarlos, para protegerlos y siempre que estén en uso porque es algo que es nuestro y debemos cuidarlo. ¿Y por qué? Porque ya venimos hablando de esta cuestión. ¿Por qué esto que dice Maxi, que es parte del desarrollo, es decir, aprovechar cómo reutilizar un lugar que no tiene hoy una utilización? Bueno, darle vida, ayornarlo, buscarle la forma de integrarlo a lo que es el resto de la ciudad. ¿Por qué en otras ciudades acá se ha hecho esto y acá no? Mira, nosotros estuvimos elaborando mucho, es decir, estuvimos desarrollando mucho pensamiento al respecto, porque entendemos que la ciudad como un producto colectivo tiene necesariamente que tener una importancia arraigada precisamente en el conocimiento colectivo de lo que es la ciudad. Estoy hablando de identidad. Para ello es necesario, por ejemplo, que la ciudad como desarrollo urbano esté precisamente en el programa en las plataformas de las conducciones políticas que por hoy no lo tienen al tema urbano en sus propuestas. Entonces hay que trabajar mucho en la concientización. Y para ello también involucramos a la educación en esto. De hecho, hemos hecho algunas tareas que tuvieron que ver con eso este año que pasó. La búsqueda es precisamente que se valore la historia de 9 de Julio, que se la valore y una vez que tenga esa valorización, que el impacto sea el cuidado.
precisamente así como uno apoya una campaña de concientización por el ambiente, la ciudad también es parte de eso. Entonces, nosotros siempre estamos, como quien dice, un pasito mirando hacia el futuro para ver que 9 de julio sea una ciudad mejor constantemente. Vemos como varios proyectos o intenciones que se tienen sobre infraestructuras que son parte del patrimonio histórico, el patrimonio cultural del 9 de julio, se disuelven, no son abordadas con equipos interdisciplinarios o no se da un tratamiento serio y por ende pasan los años, no se concretan y caen en desuso, que es lo que hablábamos. El desuso genera un mal uso porque después, y ya que está, hacemos esto. Y hubo siempre un montón de intenciones sobre precisamente el ferrocarril en este sector, que fueron presentadas, que fueron trabajadas por profesionales, por colegas, en años, estamos hablando de años 2012, 2013, 2014. Ahora se hizo uno nuevo, un estudio en el que se involucra también el Colegio de Arquitectos, junto con el municipio. O sea, se da toda una tarea de relevamiento, de tratamiento, reuniones de muchos profesionales donde se elaboran cosas, se presentan y después por ahí no tienen la debida importancia porque creemos que no están en la agenda política, no política partidaria, sino de la agenda política ejecutiva. Como es esto, desde ya que la Sociedad de Arquitectos es una entidad de bien público, no persigue un fin ideológico político, pero sí entendemos que hacer urbanismo es precisamente entender que es política administrativa de un recurso para lograr el bienestar popular, es decir, el bienestar, llamémosle, general de la ciudad. Entonces, bregamos por esto y hacemos un llamado también, por esto, esto es la carta que nosotros presentamos en el municipio, también fue dirigida al Consejo Deliberante, pero es una carta abierta al ciudadano también, porque todos tenemos en esta toma de conciencia de lo urbano y del patrimonio que tenemos que tomar conciencia que es nuestra historia, lo que estamos caminando constantemente por la calle cuando vamos a hacer cualquier diligencia o cualquier trabajo, estamos caminando la historia de nuestra historia, mejor dicho. Entonces, todos tenemos el granito de arena para aportar, para cuidar lo que tenemos alrededor, y si descubrimos o tenemos una inquietud, acercarse a las entidades, pero un rol más activo porque necesitamos que haya una dirigencia que tenga una mirada más sensible y una postura más activa. Una vez que tienen precisamente esta cuestión que vos decías recién de la autovía, es como que tienen una mirada, como quien dice, teórica, pero no llegan a la práctica. Entonces, al no llegar a la práctica, lo ejecutivo se diluye. Y precisamente para eso están, para ejecutar, son el Poder Ejecutivo, son todo lo que hace a la materialización de las intenciones. Somos víctimas también de eso, es decir, a diario no nos damos cuenta, pero 9 de julio necesita legislación seria, legislación concreta para los bienes y para todo lo que es patrimonio, y además darle a los profesionales las herramientas como para poder decir, no, este edificio no lo voy a tirar. ¿Por qué? Porque tengo esta ley que dice que no hay que tirarlo. Ahora, cuando no existen ese tipo de recursos, siempre por ahí lleva las de ganar alguna iniciativa especulativa. Hoy esa ley, esa ordenanza, pongámoslo en términos municipales, esa ordenanza, ¿existe y no se le da bola? ¿O no existe? ¿O qué pasa? Tengo entendido que de patrimonio puntualmente, de conservación del patrimonio, no hay legislación. No hay legislación. Y por eso, es decir, se hace muy difícil conservarlo. Es decir, incluso un colega nuestro ha desarrollado que le tocó estar en el Consejo Deliberante,
desarrolló por ahí un proyecto que tenía que ver con la conservación de las fachadas, por esta cuestión de que por ahí había lugares céntricos que tenían balcones que por ahí estaban en mal estado y se desprendían algunos materiales y caían y veían que había algo peligroso. Bueno, se genera un estudio, un proyecto de ordenanza para hacer un cuidado de fachadas y tampoco prosperó, es decir, se formuló, está como iniciativa, pero no está. Todas esas tipos de cosas, falta la implementación, es decir, hay que implementarlo. Entonces, muchas veces, en este caso, bueno, esta tragedia nos llama a la reflexión de que no podemos volver, ya estamos al límite caminando, es decir, tirando de una soga que ya se cortó. Entonces, necesariamente necesitamos un rol activo, un rol más participativo del ciudadano, para crear una conciencia distinta sobre el patrimonio nuestro. El patrimonio somos nosotros, el producto colectivo más complejo del ser humano es precisamente la ciudad. No ha hecho, no ha desarrollado nada más poderoso y donde más se puede desarrollar la gente que una ciudad. El ser humano es el autor de eso, es decir, somos todos coautores de esta ciudad. Es nuestra y tenemos que entenderlo y cuidarlo como cuidamos lo nuestro. No es solamente puertas adentro de un lotecito, sí, sino ver cuando empezamos con las iniciativas ya que van más allá de la vivienda propia, hay terceros, están los vecinos, entonces tenemos que cuidar. Ya de la misma vereda. Claro. Ya de la misma vereda que tenés en tu casa, eso involucra, sí, que es parte de lo público también. Tal cual, es tuya, sí. Digamos. Es el escenario público de excelencia, la vereda. Tiene que estar circulable, hay otro, hoy justamente hablaba alguna cuestión, algunas quejas también en el noticiero sobre eso, ¿no? Sobre las veredas en mal estado, claro, las que la gente pone o te suben el auto y te lo cruzan directamente no dejando circular, cosas que lo vemos en la calle, no hay sí, que, yo hoy veía una nota, precisamente nosotros estamos siempre, cada cual desarrolla la actividad profesional y toma por ahí la precaución de decir, miren, hay que bajar materiales y si hay que ponerlo en la vereda, existe legislación que dice que tenés que dejar 1 metro de pasada, y una forma de poner los materiales, una forma de... Y había hoy justo en una de las noticias que vi al mediodía, daba cuenta de como una ocupación entera de una vereda. Gardel y 25 de mayo en el CPA. Claro, y digo, sí, nosotros somos muy estrictos con eso cuando vamos a la obra y vemos este tipo de cosas, nos manejamos con el constructor, y bueno, tratamos de emprolijar estas cosas. Hay que ser muy observadores de eso y hay que ser, como quien dice, rígidos, precisamente porque la gente tiene que poder pasar. Pero bueno, hay legislación de eso. Sí. Por ejemplo, el profesional tiene de dónde agarrarse para decirle. Ahora, sobre muchas cosas no hay legislación y hay que hacerla. De que haya una ley es que se cumpla, claro, y si no que se sancione. Se controle tal cual, y se que sancione. tenga la consecuencia. Si no están esas 3 cuestiones, la ley es casi letra muerta. Claro. Tal cual. Ley, ordenanza, lo que sea. Sí. Maxi, por lo que dicen y por todo esto, decir, y los escucha a usted, lo escuché a Tago, lo escuché a Martín Banchero la semana pasada, como arquitecto siente la pérdida por supuesto, ¿no? de lo que es parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Pero ¿se puede tomar esto como la oportunidad para reavivar ese proyecto que creo que ha salido, no sé si de toda lo que es la Asociación de Arquitectos en su momento, hace varios años, en relación a cómo se puede recuperar ese sector, como tantos otros, habrá el de La Trocha también, pero digamos este sector, ¿no? Y realmente tomar las cartas, bueno, la verdad que sí, fue una piña, no de knockout, pero casi. Tratemos de ponernos de pie y salir de esta, ¿no? De la manera, démosle bola al espacio, démosle bola al proyecto. ¿Han tenido esa repercusión? ¿O por ahora creen que esto va a ser un poquito el tirar la piedra ahora y cuando se quiten las aguas sigue todo igual? Bien, como te decía hoy, desde nuestra parte siempre se trabajó apuntando, entre otras cosas, al patrimonio. A veces pasa que las cosas suceden y después se sale a ver cómo se arregla. No es nuestro caso. El problema es que, bueno,
o no hemos sido escuchados, o toda propuesta que se ha realizado ha quedado en instancia de proyecto y ninguna de ejecución. Voy a recalcar igual que hemos logrado de alguna forma un acercamiento con la municipalidad y con otras entidades que hemos trabajado. De a poco nos van teniendo cada vez más en cuenta en proyectos que ellos plantean en mesas de trabajo, y como por ejemplo fue la reforma del parque, entre otros. Pero bueno, por el momento lo que vemos con esto es que si bien se presentaron notas, la nota abierta al público que se publicó se presentó en la municipalidad, dirigida al intendente y dirigida al Consejo Deliberante y dirigida a cada presidente de cada bloque. Aún no hemos recibido ninguna respuesta. Nosotros seguimos moviéndonos porque, si bien siempre nos movimos, y una de las cosas que siempre se apunta es la obra clandestina y el patrimonio, para preservar lo que está, o sea, cuidar lo que ya tenemos y cuidar lo que se va a hacer se haga como la ley manda. Bueno, estamos en eso y seguimos peleando con eso, pero bueno, a veces la respuesta a veces llega, a veces no, pero nosotros tratamos de seguir manteniéndonos en esa postura, de no dejar de movernos para que no se enfríe, porque si no, sí, sucede como sucede en muchos casos, pasa y pasó, y bueno, y el edificio quedará ahí y no será nada, quedará en ruinas. Nosotros... Sí, no solo el edificio, sino, pues tengo entendido que el proyecto, por lo menos uno de los proyectos, sí hace o está pensado todo este sector con el ferrocarril funcionando, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero tiene que ver con pasos elevados para la gente, para que no pase por las vías, por ejemplo, y que distintos lugares de ahí tengan una función, sea deportiva, sea social, cultural, gastronómica, comercial, la que sea, pero no solo es el galpón. El proyecto abarcaba todo el sector del ferrocarril, o sea, el espacio entre Frondizi y Mendoza, o Schweitzer y Ameguino. Por ejemplo, el galpón estaba pensado entre unas cosas, tenía pensadas actividades educativas, también desde otras entidades habían planteado el uso referido a la música, como sala de ensayo o para hacer conciertos. Se proponían lugares para estar, lugares para circular, siempre en relación con el tren en funcionamiento, porque el tren, y este proyecto lo que también apuntaba también es que, bueno, ahora el tren de pasajeros ha vuelto, en ese momento estaba... No había tren de pasajeros. Este proyecto lo que apuntaba también era eso, a volver al tren, porque nosotros desde la arquitectura, desde nuestro punto de vista, el tren es fundamental para una ciudad, para lo que son las vías del país. El tren es un elemento importantísimo, y la idea del proyecto, si bien como lo nombraba hoy, era un lugar para estar, un lugar para refuncionalizar, para no perder lo que se estaba deteriorando, un lugar para unificar Ciudad Nueva con 9 de Julio, pero además un lugar donde convivía todo esto con la circulación del tren, como para que el tren vuelva otra vez, porque un lugar que tiene vida atrae más vida todavía. Por supuesto. Y bueno, de alguna forma el tren llegó, también costó, pero bueno, llegó. Pero bueno, este proyecto, la idea, entre otras cosas de la nota que se presentó, es que este proyecto vuelva a ser tenido en cuenta, o de alguna forma, o que se reformule otro, no lo sabemos, pero ser escuchados de alguna manera, que nos planteen algo y nos digan, bueno, cómo hacemos, qué hacemos. Nos juntamos, armamos una mesa de trabajo, tenemos la propuesta de ustedes, hay otras propuestas, tiramos todas las cartas sobre la mesa, se analiza y bueno, ¿qué hacemos? El tema es, como vos preguntabas hoy, ¿por qué en otros municipios sí y acá no? Bueno, nosotros nos hacemos la misma pregunta. Contémosle a la audiencia, porque en otros municipios, hablando por ejemplo de Trenquelauquen, ¿no?
Trenquelauquen hay Trenquelauquen algo a mayor parecido. escala, en Casares se han hecho cosas también, a menor escala, pero también. Está bien, pero se ha hecho, ¿viste? Y cuando te dicen no, porque la empresa no quiere, pero allá tuvieron que sentarse a dialogar con la misma empresa. ¿Sí? O sea, no tenés que hablar con un chino y allá con un ruso y acá tenés que hablar con la misma empresa. Y acá pasa lo mismo, 9 de julio, lo tenés que hacer para lograr algo. Y sí, va a haber que gestionar, va a llevar un tiempo, va a tener que sentarse en una mesa, seguramente que sí, como corresponde. Pero, bueno, la pregunta es, ¿por qué en Casares se puso a hacer eso? ¿Por qué en Trenquelauquen se pudo hacer eso? ¿Por qué en 9 de julio hasta ahora no? A ver, el urbanismo es una herramienta política, como hoy nombraba Walter. Cada, en cada municipio se maneja una política diferente, cada cual usa las herramientas que considera necesarias, y en este caso lo que nosotros vemos es que la planificación no es una de ellas. Aunque sea una de las más importantes, porque planificar una ciudad es fundamental para tener un crecimiento ordenado, que todo crecimiento sea acompañado por infraestructura y equipamiento. Bueno, 9 de julio no tiene. Y no generar, por ejemplo, lo que siempre recalcamos, es que tenemos una ciudad partida en dos, porque Ciudad Nueva se fue formando un suburbio, el cual depende de 9 de julio, porque si bien crece en cuanto a viviendas, no crece de la forma adecuada, porque no crece de una forma ordenada y tampoco crece acompañado de infraestructura y equipamiento. Entonces todas las personas que viven en Ciudad Nueva tienen que venir a 9 de julio a hacer un trámite, a hacerse atender por un médico, a hacer una compra. Quizás tengan un supermercado, sí. Algunos comercios hayan ido apareciendo, pero no a la escala de este lado de la ciudad, digamos. Siempre se dice, hay una farmacia, sí, hay una farmacia que está a 2 cuadras de la estación. O sea, hay gente que le queda muy lejos la farmacia igual. No está en el corazón de Ciudad Nueva como para decir, bueno, estamos nucleando. Porque no tiene una planificación Ciudad Nueva. Siempre se mira quizás de este lado de la ciudad y no del otro. Y Sin tener en cuenta que es una sola. Y es una sola. Eso. Arquitecto, sé que también es un tema en el cual tenés una opinión válida y estamos muy lejos de parar la pelota y decir, a ver, de armar un plan urbanístico para 9 de julio. Yo creo que es básicamente el fundamento de todo esto, es decir, las ciudades que han logrado unificar y potenciar su cultura, su posición territorial, su posición regional, siempre tuvieron un plan que trascendió la esfera política, que se convirtió en una cuestión de Estado, y para esto en algún momento alguien tiene que tomar la rienda y decir, esto tiene que ser una política sostenida en el tiempo. Amén de los jugadores que tengan política partidaria, vayan cambiando. La política de Estado tiene que estar necesariamente regida por un plan que sea precisamente estudiado y desarrollado, porque esto es a largo plazo, y a largo plazo hay que tener una presencia constante, es decir, una actitud permanente, una actitud sostenida en el tiempo para que todo concluya como se viene pensando, que haya un crecimiento bien planificado, no por ahí por necesidades por ahí de algunos propietarios que sí, yo ahora quiero, no, hay un plan. Entonces, la cuestión es básicamente eso. Hoy por hoy vemos que no hay una planificación, no hay un plan de ciudad. Y de hecho no hay un plan de ciudad al momento de presentar una plataforma política a ninguno de los jugadores políticos de las distintas ramas que hay. Tome nota, tome nota los candidatos a candidatos. Sí, hoy escuchábamos recién a un muchacho, que no retuve el nombre, que tiene que ver con el tratamiento y la gestión ambiental. Gustavo Albino. Y la gestión ambiental es también parte del urbanismo, porque trata eso, precisamente, todo pasa en la misma ciudad. Es decir, tratar el urbanismo y el plan de la ciudad tiene que ver dónde poner las herramientas de control o llamémosle, de tratamiento de nuestros propios residuos, a dónde es menos nocivo, esta concientización constante de mantener una conducta para con el ambiente, está todo hermanado, y por eso cada profesional de 9 de julio
vive el 9 de julio y hace 9 de julio de una manera muy particular. Entonces, esto se resuelve interdisciplinariamente y para ello es necesario la convocatoria seria de un plan. Ojalá que la carta, ojalá que el hecho trágico desde lo arquitectónico, como fue el incendio del Galpón, que ha movido, por lo menos desde ustedes, los arquitectos, y algunos que también lo vimos desde otro lado, sea el puntapié inicial, justamente para que alguno de los que tiene poder, o que eventualmente el 10 de diciembre de este año tendrá el poder, bueno, realmente se plantee, ¿sí? 9 de julio tiene que tener un plan urbanístico, 9 de julio tiene que tener un ordenamiento urbanístico, tiene que tener a cargo de la Secretaría a alguien que sea un urbanista, ¿sí? Alguien que sea, en la de medicina hay un especial, un médico, en la de Hacienda hay un contador, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Es casi una cuestión básica para que planeen más allá, para que convoquen, para que tienen un montón de gente y acá hay un montón de cosas lindas. Es una ciudad hermosa, hermosa 9 de julio. Se lo digo como de afuera, como alguien que no vive acá y con todo amor valora mucho esto, pero realmente es una ciudad hermosa. Pero se está convirtiendo en la ciudad del no. El no se puede, no, y no hacemos esto, y no, ¿por qué no? Y esto no, y esto no, y esto no. Y realmente... por ahí a usted le pasa lo mismo, pero me revela ver que alrededor se puede. Y repito, como siempre le digo, no hablo de Finlandia, no hablo de Noruega, hablo de Carlos Casares, hablo de Bragado, hablo de Trenquelauquen, de Olavarría, que en distintas cuestiones que el 9 de julio es no, allá es sí. Tránsito, cultura, arquitectura, urbanismo, salud. Que sea la ciudad del sí, no la del no. Eso es el gran desafío, porque está así al límite, es de ser el no. No, no se hace porque y no, porque no, porque no, no, porque no. No, sí, cambiemos el no por el sí. No te voy a decir si se puede, porque me lo van a tomar como una cuestión política, que estoy ajeno a todo eso, porque siempre digo, el país que tenemos es responsabilidad de todos y cada uno de los colores políticos que nos ha gobernado. Todos tienen su cuota aparte, así que ninguno se puede jactar y no cuente conmigo para ninguno de ellos. Sí, para mirar al futuro y tratar de salir de este día de la marmota constante que vemos, que de película, que se despertaba el protagonista y todos los días vivía el mismo día y todos los días con el mismo problema. Bueno, salgamos de esa de alguna manera. Ojalá que podamos. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y bueno, recalcar que esto que nosotros planteamos en realidad es un proceso, tal vez el tiempo que lleve y la constancia haga que los jugadores empiecen a tener otro peso también, otro peso a nivel respeto, a nivel para que cuando elijamos a alguien para que administre lo que es nuestra ciudad, esa persona esté involucrada muy de lleno y con todos estos temas a cuestas, por lo menos que lo sienta así. Que sea un ciudadano más, con toda la carga que eso significa. Hoy es tiempo de tomar la conciencia y me parece que está bueno pedir una sensibilidad distinta para lo que se viene dando, para lo que se viene trabajando hace mucho tiempo y de una forma que se ha transformado en esto que vos decís, en una especie de intención ralentizada que no, por ahí los frutos le cuesta darlos. Aparecen como a cuentagotas algún tipo de cosas y que yo creo que necesitamos otra aceleración, porque hay mucho atrás, nos quedamos mucho y tenemos la oportunidad. Basta ver a nuestro alrededor. Claro, sí, cómo tal cual. se avanza y cómo 9 de julio se queda atrás. Sí. Gracias por venir.